Capítulo 6. Elocuencia del cuerpo. El lenguaje corporal. Han pasado ya casi 30 años y aún recuerdo emocionado la siguiente escena. Yo, saliendo de casa para ir a la oficina, digo a viva voz: "Este cuerpo se retira". Diego, mi hijo mayor, espontáneamente y dándome un beso, dice: "Este cuerpo te saluda". Fernando, el menor, arrojándose a mi cuello, agrega: "Y este cuerpo te da un beso". Me veo esperando el ascensor, sonriendo al darme cuenta de la escena vivida y reflexionando. Algo que somos, que está permanentemente con y entre nosotros, aún es necesario nombrarlo para percibirlo. Un poco de historia personal. El coaching entró a mi vida, a formar parte de mi práctica profesional, a inicios de la década del 90. Pero hace casi 3 décadas que desde mi práctica y ejercicio como psicoterapeuta tuve la suerte de tener maestros que me ayudaron a incluir la mirada sobre lo corporal, sobre todo a partir de lo psicodramático. Años después, con mi ingreso al mundo de las empresas, accedí también a las personas, al mundo y al cuerpo de las organizaciones. Allí comprendí al coaching como una extraordinaria herramienta, proceso de aprendizaje, que sin ser psicoterapéutico posibilitaba la expansión de posibilidades de acción. En el aprendizaje, investigación y aplicación del coaching, incorporé y adapté en una síntesis integradora el aporte de otras disciplinas y técnicas: psicodrama, cuentos, juegos, actividades expresivas y, por supuesto, diferentes concepciones acerca de lo corporal. Vale esta introducción aclaratoria, porque muchas de mis afirmaciones y ejemplos de este capítulo se gestaron desde el campo psicoterapéutico y luego vertieron adaptadas sobre el campo del coaching. Que el coach sea además psicoterapeuta es un enorme valor agregado que posibilita hacer distinciones enriquecedoras. Pero es de destacar que a fin de honrar y respetar cada una de estas prácticas, cada una tiene su propio espacio de acción, su teoría, su práctica, su ética. Entonces, en un escrito del pasado yo decía: el cuerpo tiene memoria. Trabajando sobre el mismo, puedo acceder a lo inconsciente grabado en él, llegando a destrabar corazas y rigideces que influyen y condicionan el accionar y la personalidad del sujeto. Operando sobre el cuerpo, puedo movilizar asociaciones y éstas, a su vez, pueden destrabar en un movimiento dialéctico. Puedo leer el cuerpo del otro, hoy diría puedo escuchar, puedo interpretar, y puedo leer mi propio cuerpo. Casi como en una comunicación de inconsciente a inconsciente, puedo leer mi propio cuerpo desde el cuerpo del otro, y puedo leer el cuerpo del otro desde el mío. En una sesión con Gabriel, lo observaba respirar, dándome cuenta de que por momentos su pecho se inflaba y que en otros, largos instantes, permanecía como en letargo. Yo también estaba sintiendo en mi cuerpo, con mi cuerpo. Necesité acentuar mi respiración e internamente esbocé una hipótesis. Gabriel vive como respira. Parece mitad vivo y mitad muerto. Chequeando, le transmití esta sensación. Incluí lo que no se estaba pasando en ese cuerpo con cuerpo. Y él, asombrado,
afirmó que en ese momento estaba pensando en la muerte y en su asma infantil, que no sabía cómo formularlo. Esto posibilitó un trabajo posterior, psicodramático, en la que enfrentamos a sus partes, mitades, vivas y muertas, fuertes y débiles. ¿Por qué esperar a que en tiempo más me diga con el verbo lo que ya me está diciendo con el gesto? Se trata de no cosificar al otro, no tomarlo como un objeto, sino verlo como una totalidad e incluirme yo mismo en ese proceso de a dos o de muchos. Yo también siento cosas. Mi cuerpo registra, decodifica, comprende, expresa, participa. Hoy, en mis escritos de un presente con aprendizajes, actualizaciones y adaptaciones, afirmo: pensamiento, reflexión, palabra son los instrumentos básicos de teorías, métodos y concepciones desarrollados en culturas que, como la nuestra, lamentablemente aún acentúan de múltiples maneras lo lógico, lo discursivo y la cosificación de las relaciones interpersonales. Quiero ser claro, no se trata de despreciar la palabra. El lenguaje verbal hace a la escena del ser humano. Digo que hay otros lenguajes que actualizan, enriquecen y vivifican la comunicación y la interrelación. Digo que el cuerpo también es palabra. Parafraseando a Blaise Pascal, podríamos decir que el cuerpo tiene razones que la razón desconoce. El cuerpo tiene su lenguaje y también el cuerpo es predisposición para la acción. Se trata, en fin, de actualizar y enriquecer la teoría y práctica del coaching con el aporte proveniente de otras vertientes. Ya hablamos de la importancia del lenguaje, dijimos que los seres humanos son seres lingüísticos, que el lenguaje es generativo, generamos distinciones, mundos de sentidos, realidades, y que a través de él coordinamos acciones. Pero pecaríamos de reduccionismo si no reconociéramos al humano también como un ser corporal, emocional, energético, espiritual. Desde un punto de vista sistémico, podemos afirmar que el ser es uno y que todos estos son aspectos desde los cuales se expresa. Hay un lenguaje verbal, otro corporal y también un lenguaje emocional. Toda acción o interacción genera dinámicas fisiológicas. La capacidad de acción depende no solo de nuestras reflexiones, procesos mentales o del raciocinio, requiere también de una disposición corporal, energética y emocional. Hablamos mucho de la escucha efectiva. En ese sentido, agregamos ahora que también tenemos necesidades orgánicas que deberíamos aprender a escuchar. Lamentablemente, muchas veces hacemos oídos sordos, postergando o desconociendo el lenguaje corporal, en el que también se imprimen registros emocionales. Sensaciones corporales que se corresponden con estímulos emocionales. Ante una determinada situación, por ejemplo, enfrentamiento con otro, se generará no solo una dinámica fisiológica expresada con aumento de pulsaciones y ritmo respiratorio, tensión muscular, etc., sino que además la emoción emergente, quizás miedo, quedará impresa en un cuerpo que la almacena. Esa impresión emocional contendrá entonces un recuerdo ligado a la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo tiene memoria, una memoria a la que podemos acceder no solo a través de la palabra hablada, sino también a través del lenguaje corporal. Desde mi experiencia, afirmo que es evidente, maravilloso e increíble cómo a partir de algo postural o gestual o de un trabajo expresivo o a través del masaje
o de la movilización y la energetización de determinadas zonas corporales, surgen recuerdos, imágenes, asociaciones, vinculadas directa o indirectamente a las mismas. Así como en la terapia, también en el coaching, la corporalidad está siempre presente. El cuerpo del coach, no solo el del coachee, está incluido y comprometido en el proceso. Como expresara en el ejemplo de Gabriel, también el cuerpo del coach es un cuerpo presente. Debe saber y poder escuchar, y debe saber y poder hablar y ser escuchado. Entre ambos se establece un campo en el que resonamos y consonamos mutua y conjuntamente. Los cuerpos se incluyen e involucran no solo desde el movimiento, sino también desde la sensación, las imágenes, la intuición. El discurso, la narrativa del coachee resuena también en el cuerpo del coach. Nuestros cuerpos constituyen un contexto, también contexto, consonante, vivenciado, no hablado, sin palabras, pero no por ello mudo, sino con un código particular, cifrado en un vínculo y en una trama histórica que le da un vocabulario específico, donde la palabra hablada, fonema, tiene un lugar específico, valorado, cumpliendo además una función integradora. Hay palabras fonemas y hay palabras gestos. Hay silencios verbales profundamente expresivos. Silencio elaborativo, depresivo, resistencial, etc. Y hay silencios corporales, rigideces, corazas, en los que hay que aprender a indagar. Porque también dicen, el inconsciente, nuestra historia, la vida, se graba no solo psíquicamente, también hay inconsciente historia en la corporalidad que se expresa a través de la palabra y del silencio, del gesto y del no gesto, del movimiento y de la inmovilidad, de la coraza, la contractura, etc. La palabra es cuerpo. El cuerpo es palabra. Y es además un significante que puede ser significado por la palabra. En coaching no solo es importante, sino que a menudo es imprescindible trabajar con la corporalidad. La acción y el lenguaje están muy condicionados por la corporalidad. También la emocionalidad. Hay una corporalidad de la depresión, del miedo, de la alegría, etc. Esa particular emoción y desde el cuerpo que la acompaña condicionan el accionar y condicionarán también la respuesta que damos frente a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, si alguien se siente deprimido, es muy probable que sus hombros se encorven, sus brazos caigan, su pecho se cierre. Desde allí habrá una acción casi nula o se proyectará cargada de infelicidad. De la misma manera, se verá diferente la corporalidad y la acción de un equipo si está o no motivado o entusiasmado con un proyecto. También el cuerpo es la historia de esa pieza artesanal que es cada coachee o cada paciente. Cuerpo que es parte estructurada y estructurante de esa unidad que es el ser humano. Cuerpo no solo como vía de acceso a la palabra, sino palabra, y cuerpo como reveladores de lo imaginario. Aproximaciones para una lectura del lenguaje corporal. En los años 80, siendo ya psicoterapeuta, comencé mi formación como instructor en técnicas corporales. Tuve el privilegio de contar con maestros como Susana Milderman, María Adela Palcos, Susana Estela, Hugo Ardiles, Teda Basso, quienes tuvieron la enorme paciencia de lidiar con un cientificista como el que yo era en ese entonces y transmitirme su sabiduría.
Fue un primer encuentro con Teda el que me asombró. Me recuerdo parado frente a ella quien, sin decir palabra, giraba a mi alrededor observándome. Yo, que estaba atravesando una crisis personal, le contaba que me sentía bloqueado, que no podía expresar mi dolor. Al rato nos sentamos y, como si hubiera adivinado, empezó a relatarme mi historia. No era adivinación, sino que había podido leer en mi cuerpo las señales de una vida. Yo, maravillado, descubrí que había un lenguaje corporal que se podía descifrar. Después de conversar un tiempo, pidió que me acostara en el piso y apoyó sus manos en mi pecho, pidiéndome que acompañara con una determinada respiración. Fue mágico. Instantes después mi corazón se abrió en un llanto que aún hoy recuerdo maravilloso. Fue como una ceremonia de sanación con la que comencé mi propio aprendizaje. De ese camino que aún recorro y de las enseñanzas que tuve de todos ellos, son las siguientes, breves y esquemáticas, aproximaciones al lenguaje corporal. La persona es una unidad y también un sistema. La acción o el cambio en una de sus partes afecta al todo en su conjunto. Según el yoga tradicional, los seres humanos tenemos 7 cuerpos que se interpenetran e interrelacionan, constituyendo la unidad de la que hablamos. A saber, cuerpo orgánico, energético, emocional, afectivo, intelectual, mental y espiritual. Asimismo, tenemos diferentes niveles de expresión: los órganos, los centros de energía, la vida emocional, los afectos, el intelecto, la mente y el espíritu. Dijimos que el ser humano es un ser energético que constantemente toma, da y transforma energía, inmerso también en un universo energético. Las personas se manifiestan a través de una plástica. Esta es una actitud, un modo de estar y de relacionarse, plasmado en un cuerpo que implica un modo de respirar, de percibir, de sentir, de responder, etc. Esta plástica, hay una enorme cantidad de plásticas posibles, que tiene trabas y corazas, puede observarse. Es como un lenguaje que puede leerse en su expresión. Los encargados de organizar funcionalmente la energía son los llamados centros de energía, distribuidos y ubicados en diferentes zonas del cuerpo. Están íntimamente relacionados y en acción conjunta y simultánea. Según la persona y el momento, hay preponderancia de uno sobre los otros y a veces se interfieren. Por ejemplo, este cientificista que escribe, quien aún tiene mucho que aprender, reconoce que el centro intelectual, de excesivo apasionamiento con las ideas, muchas veces interfiere, impidiendo la expresión abierta de otros centros. Los 7 centros de energía. Número 1. Centro bajo. Está relacionado con el centro de la Tierra, la fuerza de gravedad que nos tira hacia abajo y a la que nos oponemos sosteniendo